Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es colestasis gestacional, continuando con lo que son las charlas de telesalud. Los objetivos principales de esta ponencia son el reconocimiento o el poder aprender, el reconocimiento oportuno de esta patología, el manejo oportuno y eficaz de esta patología. Un pequeño recordaris acerca de la fisiopatología para su entendimiento, que hay muchas teorías acerca de eso. El reconocimiento importante de los signos de alarma para su oportuno manejo y el reconocer los diagnósticos diferenciales de esta patología. Entonces, simplemente un pequeño recordar, acá tenemos lo que es para recordar la fisiopatología de la formación de los ácidos grasos. En esta formación de ácidos grasos hay la participación de varias enzimas y proteínas que se pueden ver esquematizadas en esta pantalla, ¿no? Las cuales al fallar o al dejar de expresarse pueden generar una acumulación o una sobreproducción perdón, una dificultad de la excreción o una sobreproducción de ácidos biliares o de cualquier otro componente, ¿no? No. Dentro de la etiopatogenia hay que entender o hay que reconocer que hay una susceptibilidad genética que está dada por diversos genes. En Latinoamérica está muy reconocido o está muy relacionado con la alteración del gen ABCC2, ¿no? Y del NR1H4, que son receptores o que van a codificar el receptor FXR que va a poder generar, o este receptor es el que propicia la salida o la excreción de los ácidos grasos para durante lo que va a ser la circulación hepática, enterohepática de estos ácidos grasos. Otra teoría acerca de la etiopatiogenia de lo que va a ser la colestasis gestacional es el aspecto hormonal o de una teoría hormonal, en el cual va a haber una inhibición de las bombas transportadores de sales biliares. Esto por los metabolitos sulfatados de lo que es la progesterona en su forma trans. Estos agonistas parciales, pueden haber agonistas parciales de este receptor que comentamos hace un momento de FXR, ¿no? Van a reducir su activación. Al reducir su activación, muchos de las proteínas, ¿no? Que van a expresarse para la excreción de ácidos grasos se van a inhabilitar, ¿no? Activación del receptor de estrógenos alfa, ¿no? Por el estradiol va a disminuir la expresión del BSEP, que es también un receptor o interacciona de forma directa con este receptor FX. Desde el punto de vista inmunológico, también hay algunas teorías, ¿no? Se cree que el incremento de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, 12, 17, factor de necrosis tumoral alfa, van a condicionar a una éstasis de estos ácidos biliares de una forma intrahepática, ocasionando lo que conocemos como la colestasis gestacional. Factores ambientales, ¿no? Diversos que también están relacionados. Esto es por la parte de la expresión de la producción. Sin embargo, también puede haber una disminución en la excreción de ácidos biliares debido a una respuesta inflamatoria, ¿no? Que puede generar un aumento de transaminasas, de bilirrubinas, alteraciones en el mecanismo de los gliceroles, ¿no? Y estos van a llevar a la producción no solo de aumento de ácido biliar, sino de una sustancia llamada el ácido lisofosfatídico, que este es el responsable del prurito característico que se puede observar en la colestasis, ¿no? Y bueno, la disminución de los ácidos biliares en la luz intestinal también puede ocasionar, como hay una disminución de la expresión o de la excreción de estos ácidos biliares en los, hay una acumulación en lo que va a ser en la vía sanguínea de estos ácidos biliares.
Este acúmulo excesivo plasmático que comentamos, ¿no? No, aumenta de estos ácidos biliares, lo que va a hacer es que el miometrio va a actuar en diferentes formas, pero en diferentes lugares, pero característico es que en el miometrio de estas gestantes aumenta lo que va a ser la sensibilidad a la oxitocina, que esto explicaría la etiología de lo que va a ser las amenazas de parto pretérmino o las contracciones prematuras que pueden aparecer en la placenta fetal, puede ocasionar una vasoconstricción de de los vasos placentarios, llevándola a una hipoxia crónica, condicionando una hipoxia fetal del bebé, ¿no? Esto también puede haber una saturación de las proteínas transportadoras placentarias, generando una alteración en el balance de los ácidos biliares. El aumento de los ácidos biliares en sangre, en líquido fetal, no se va a ver al momento de que se hagan los estudios. Y en la sangre fetal va a el aumento de estos ácidos biliares en la sangre fetal puede generar un aumento en la motilidad intestinal, ocasionando lo que se puede ver como meconio, una tinción meconial en el líquido amniótico, y muchas veces en un paciente que es un bebé que sea a término o pretérmino, no necesariamente en un a término, y puede ocasionar, ¿no?, muerte fetal debido a que a una alteración en el surfactante, en la producción del surfactante, ocasionando esto un colapso alveolar, posteriormente un sufrimiento fetal, una hipoxia en el feto, un distrés respiratorio en el feto, sin mencionar sus efectos que puede ocasionar en el músculo cardíaco fetal. Hay que recordar o hay que entender que la incidencia de esta patología es del 0.1% al 2% más frecuente en América del Sur y es la segunda causa de ictericia en la gestación, después de la hepatitis, ¿no? Y antes de lo que va a ser la litiasis biliar. Importante entender que la edad de manifestación es más frecuente es a partir del tercer trimestre. Antes de las 26 semanas es muy poco frecuente, ¿no? Y una vez culminada la gestación, es 4 semanas a lo mucho, en lo que va a demorar la desaparición de los síntomas y la reversión de lo que va a ser la enfermedad. La característica o el signo principal más característico de esta enfermedad es el prurito, sin exantemas, sin lesiones primarias, es solamente prurigo a predominio palmoplantar y sobre todo de noche. Esto es debido al aumento del ácido lipofosfatídico que comentamos hace un momento. Ahora, los niveles altos se ven relacionados con un mayor riesgo de mortalidad fetal. Se dice que con más de 100 milimoles por litro, la mortalidad fetal aumenta, ¿no? Y una paciente que tenga colestasis tiene una recurrencia del 40 al 60% en las gestaciones posteriores. Factores de riesgo, la edad materna en los extremos maternos, sobre todo en los extremos mayores, la multipariedad, gestaciones múltiples, ¿no? Que puede ser característico por el mayor exceso de progesterona, estrógenos. Se refiere que también las infecciones por hepatitis C previas pueden condicionar en el futuro o algún antecedente personal o familiar de colestasis estacional. ¿Eh? El diagnóstico clínico va a ser siempre de exclusión, ¿no? La clínica cardinal que hablábamos, ¿no? El prurito en el tercer trimestre, ¿no?, que es muy frecuente, y las alteraciones bioquímicas. Es importante recordar o ver, como se ve en este cuadro del lado, ¿no?, los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales que puede presentar la colestasis. Una vez descartado todos estos diagnósticos diferenciales, se podría recién entrar a tallar o entender en lo que es el diagnóstico de lo que va a ser una colestasis gestacional. La clínica, como mencioné, lo más frecuente es el prurito. Es un prurito palmoplantar que avanza a nivel centrípeto, a predominio nocturno y que va a preceder por lo menos en unas 4 semanas a lo que va a ser la aparición de la ictericia u otras alteraciones bioquímicas, ¿no? La ictericia es el segundo síntoma más frecuente,
que como lo mencioné aparece 2 semanas en promedio, 1 a 4 semanas después de la aparición del prurito, y va a estar acompañada esta ictericia de una coluria o una hipocolia. Las náuseas, los vómitos, el malestar en el hipocondrio derecho, similares a los cuadros de hepatitis, también van a estar presentes, ¿no? Y la esteatorrea, debido a una mala absorción que va a estar asociada a un déficit de vitamina K, que va a ocasionar una alteración en lo que va a ser el perfil de coagulación. Recordar importante, los parámetros bioquímicos, ¿no? Son los ácidos biliares mayores de 1000, alteraciones en las enzimas hepáticas, bilirrubinas totales, fosfatasa. Una alteración de este perfil, de estos perfiles bioquímicos, nos daría la indicación no solo de la enfermedad, sino también indica del manejo. El manejo va a ser, en una primera instancia, solamente con antihistamínicos y soluciones tópicas. En el caso de que hubiera mayor sintomatología o que hubiera alteraciones de lo que es la analítica, sobre todo del ácido úrsolo desoxicólico, se podría, sobre todo con una elevación de lo que va a ser los ácidos biliares, se podría usar lo que es el ácido úrsolo desoxicólico. En el caso de lo que es la vitamina K, solo se ha sugerido su utilización en el caso hay alteraciones del perfil de coagulación, de los tiempos de protrombina y de trombina, ¿no? Como manejo de segunda línea tenemos la rifampicina en una dosis de 150 a 300 miligramos cada 12 horas. Importante el seguimiento, sobre todo si la analítica es negativa y la clínica es persistente, debe de hacerse entre las 2 a 4 semanas. Si tenemos ácidos biliares menos de 40, ¿no? Fue un estadio leve, ¿no? Con una analítica normal, este también se puede controlar en 2 a 4 semanas. Sin embargo, si hay ácidos biliares mayor de 40, hay una alteración analítica o el prurito se vuelve más intenso, los controles deben de disminuir en tiempo, ¿sí? Deben de realizarse entre 1 a 2 semanas. Y es importante siempre realizar un ecocardio fetal para descartar arritmia cardíaca en el caso de que las sales biliares sean mayor de 40, ¿no? En este flujograma más o menos se ve el abordaje que se le puede dar a una paciente con colestasis gestacional. Recordar o tener en cuenta siempre las consecuencias neonatales que puede tener. Parto prematuro, que ya se explicó por la sobresensibilidad o la sensibilidad que se le va a dar al miometrio a la oxitocina. El meconio, por el aumento de la motilidad intestinal causada por la estimulación de los ácidos biliares. El exitus fetal, ¿no? Debido a múltiples factores, la hipoxia crónica o incluso la parada cardíaca que puede ocasionar, ¿no? La alteración del miocardio eléctrico debido a los ácidos biliares que estén presentes, ¿no? Y hay un mayor ingreso a lo que es las áreas críticas de neonatología. En el término de la gestación, esto se va a determinar dependiendo de la edad gestacional que tenga y al grado de severidad de la enfermedad. Se dice que si tiene más de 37 semanas y los ácidos biliares están por encima de 40, hay un mal control clínico, ¿no? A pesar del tratamiento, o empeora, no, se debe determinar la gestación. Sí o sí, mayor de 37 semanas debe determinar la gestación. Si tienes menos de 37 semanas, debes valorar. Si los ácidos biliares están en más de 100, se podría concluir la gestación por el riesgo que ya se explicó. Si el paciente tiene, la paciente tiene mayor de 40 semanas, simplemente se debe, y así los ácidos biliares estén menos de 40, se debe terminar la gestación, independientemente del estado de la paciente. Entonces, en conclusión, la colestasis gestacional va a ser una patología que debe ser reconocida lo más pronto posible para un manejo oportuno. Recordar que es por descarte el diagnóstico. El reconocimiento de los signos de alarma y datos claves son de vital importancia para el diagnóstico. El manejo debe ser interdisciplinario, con ayuda del gastroenterólogo, ¿no? Y con ayuda de neonatología, apoyándonos en para poder ver un mejor futuro para la criatura o el neonato que van a hacer. Un reconocimiento oportuno de esta patología puede ayudar a un mejor pronóstico tanto de la madre o del feto, lo que venimos comentando, ¿no? Y siempre tener en cuenta, ¿no? Que las consecuencias que pueden haber para el feto y el neonato en caso de terminar la gestación. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco por la atención. Muchas gracias.